Vamos a hablar con el doctor Horacio Liendo, ex funcionario del Ministerio de Economía, que en su momento tuvo que negociar con el Club de París. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo anda? Bueno, Liendo, usted en su momento, en su rol de subsecretario de Financiamiento, tuvo que cumplir un rol parecido al que le está tocando ahora a Kicillof. Exactamente, sí. En julio del 92 se llevó adelante la quinta ronda del Club de París y yo la presidí la delegación argentina. ¿Nos puede contar algunas particularidades para entender aproximadamente qué es lo que está sucediendo en estos momentos en París? Ya es bastante tarde, ¿no? Deben ser como las 8 de la noche, pero hasta ahora no hay novedades, quiere decir, continúan las negociaciones. Cuénteme un poquito los entretelones. Bueno, la reunión se desarrolla con el siguiente formato. Hay un inicio de las negociaciones a la mañana, en donde el país deudor hace una presentación de su plan económico y de sus propuestas. Luego sigue con la intervención del presidente de la reunión, que es el secretario del Tesoro francés, que le da la palabra al representante del Fondo Monetario Internacional y al representante del Banco Mundial y del BID y de la UNCTAD respectivamente, y ellos se expiden sobre lo que acaban de oír de la presentación que ha hecho el país deudor. Luego se abre un intercambio de preguntas y respuestas por parte de los países acreedores al país deudor, y allí con un lunch termina la mañana. Y lo que debe estar ocurriendo en este momento es que la delegación argentina está en una oficina, no está en contacto con los países acreedores, y el representante de Francia, el secretario del Tesoro francés, oficia de alguna manera de mediador, corre veidile entre la posición del país deudor y la que tienen los países acreedores, que seguramente están reunidos en otra sala de reuniones e intercambian opiniones respecto a las propuestas que van recibiendo. Si hay un acuerdo en algún momento, el secretario del Tesoro en alguno de los dos viajes, ya sea hacia el deudor o hacia los acreedores, le dice que la otra parte ha aceptado, se cierra la negociación y luego todo eso se pasa a un acta del acuerdo multilateral que firman todas las partes. Allí se definen las condiciones de pago en cuanto a plazo, periodos de gracia, plazos de amortización, pagos de intereses, etcétera, pero no se definen las condiciones individuales con cada acreedor, con cada país, para lo cual hay luego rondas bilaterales en donde se definen tasa de interés, obviamente moneda de pago, tasa de interés, y la deuda elegible, que es algo que definen acreedor y deudor bilateralmente, no en el marco del club. Liendo, ¿cuál es el rol del Fondo Monetario? Digamos, ¿qué rol tuvo en aquella negociación del año 92 y qué rol tendría ahora? O, digamos, le agrego a esta pregunta, ¿se puede arreglar con el Club de París sin la intervención, sin que haya alguien del Fondo Monetario en estas negociaciones? Bueno, en principio, si uno tiene un problema de pagos con otros países, es porque tiene un problema de balance de pagos. Ningún país deja de pagar porque no quiere pagar, sino que no paga porque no puede. Todas las naciones se han organizado para constituir el Fondo Monetario después de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente estos problemas de pagos eran problemas previos al fondo, y el fondo tiene como rol asistir a los países que tienen problemas de balance de pagos, con lo cual lo normal es que uno no tenga que recurrir al Club de París si no tiene un programa con el Fondo Monetario Internacional. Acá no solo no hay un programa, sino que tampoco hay revisiones del artículo 4. Luego se flexibilizó esa posición a que pudiera tener un acuerdo con el Club de París, pese a no estar en un programa con el fondo, si tenía una revisión del artículo 4. En aquel momento Argentina tenía un programa que se llamaba Extended Fund Facilities, que es un programa extendido por 3 años, en el marco del cual se había hecho el acuerdo con el Plan Brady y obviamente este acuerdo con el Club de París. En consecuencia, lo que se le dio en aquella oportunidad intervención al fondo fue para que explicara los alcances de ese programa y si lo que estaba diciendo, en ese caso yo, en representación de Argentina, coincidía o no con los términos de ese programa con el fondo. En este caso, que no hay un programa con el fondo, como el Club de París no tiene una estructura burocrática que pueda
revisar los indicadores de cada uno de los países, no tendrían forma los países participantes de la reunión de constatar que lo que se les está informando es correcto o no. O sea, Liendo, que la Argentina está prácticamente solicitando en estos momentos algo inédito, que es refinanciar la deuda con el Club de París, ponerse al día y pedir un plazo de pago con los países acreedores, pero sin ningún tipo de injerencia del Fondo Monetario, algo que, por lo que usted relata, no está, por lo menos en el estatuto del propio Club de París, que requiere o un plan con el Fondo Monetario, como usted habló, ¿no? El plan de facilidad de pago, algún otro tipo de programa, o a menos que se cumpla con el artículo 4, es decir, que las autoridades o los técnicos del fondo revisen anualmente la situación de las cuentas públicas de un país, en este caso de la Argentina. Efectivamente, eso no quita que el país deudor informe, sin pedir ningún acuerdo, cómo va a pagar, porque obviamente todos los términos de esas negociaciones fueron celebrados en el año 92, como yo le indico, y había un programa que en realidad todavía estaría vigente, porque era un programa a 14 años de plazo, en el cual se han devengado ya muchas cuotas que quedaron impagas desde el año 2002 hasta ahora. Si Argentina lo cumple, obviamente no habría ningún problema en que pague las cuotas que están vencidas, nadie se va a negar a cobrar. Ahora, distinto es hacer un acuerdo con el club para reestructurar y volver a refinanciar estas obligaciones que quedaron vencidas, en cuyo caso sí sería inédito, como usted dice. Usted relató recién una reunión larga, ¿no? Extensa, en París, justamente para llegar al acuerdo en el año 92. Digamos, primero hubo un encuentro conjunto, después cada parte se fue a oficinas distintas y luego se volvieron a juntar para sellar el acuerdo. ¿Qué tenemos que entender? Que esto mismo debería suceder en el día de hoy, hasta que no se acuerde entre Argentina y el resto de los acreedores, ¿no va a finalizar la reunión? Bueno, normalmente las reuniones del club se hacen durante un día. En el caso nuestro terminó casi en la madrugada del día siguiente, pero es muy poco común que duren 2 días. Ha habido algunos casos, pero es muy poco común. Normalmente durante el día de hoy, a lo sumo durante el día de mañana, se debería anunciar si se llegó a un acuerdo o no se llegó a un acuerdo. Claro, o sea, esto daría la sensación que es blanco o negro, ¿no? O hay acuerdo o no hay acuerdo, no es... O sea, porque Kicillof ya estuvo en enero en París para arrancar este proceso que culmina hoy. O sea, esto supuestamente ya es o hay acuerdo o no. O sea, me da la sensación que no hay un espacio intermedio. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que la reunión que tuvo lugar en enero fue una reunión protocolar. Es decir, él fue al secretario del Club de París, que es el secretario del Tesoro francés, seguramente lo visitó, pero no era una reunión del club, es decir, no estaban los países allí representados, estaba solamente la secretaría del club, que no tiene ninguna función decisoria. En este momento debe estar teniendo lugar una reunión multilateral con todos los países. En consecuencia, sí, es como usted dice, o hay acuerdo o no hay acuerdo. Normalmente las rondas de negociación y de información, de transmisión de datos sobre el país y la propuesta se hacen antes de esta reunión que está ocurriendo hoy en París. Yo recuerdo en mi caso que sí viajé a distintos países para visitar a las autoridades y explicarles lo que le íbamos a presentar en París, y obviamente no valen las sorpresas, uno más o menos presenta lo que va a ocurrir porque quiere llegar a un acuerdo. Sí. Pero todo ese trabajo preparatorio ya debería haber ocurrido antes de ahora. Claro, hay que tener en cuenta que Hernán Lorenzino, exministro de Economía, está formando parte y lidera una denominada Unidad de Renegociación de la Deuda junto con Adrián Cosentino, exsecretario de Finanzas. Yo supongo que ellos se habrán ocupado estos últimos meses de hacer este recorrido con los distintos países acreedores de manera bastante sigilosa, planteando cuál es la postura argentina. Supongo que ese debe haber sido el rol de Lorenzino, que abandonó el Ministerio de Economía y lo pusieron en ese lugar. Desconozco, es probable que eso haya ocurrido, no tengo información. Perfecto. Viendo lo último, bueno, hay una agenda cargada para Argentina en estas próximas semanas. Por un lado,
está el Club de París y el 12 de junio el tema de la Corte Suprema en Estados Unidos, ¿no? Lo que tiene que definir en el caso de los holdout. No lo quiero complicar con esto porque usted es abogado y por ahí no está al tanto puntualmente de la cuestión de los holdout. ¿Tiene algún pálpito de lo que puede pasar el 12 de junio próximo? Mire, entiendo que el 12 de junio en particular no va a ocurrir nada. Probablemente hay que esperar noticias para el 16 de junio, durante la mañana, en donde podría conocerse la decisión de la Corte Suprema sobre si toma o no el recurso extraordinario que Argentina planteó contra la decisión de la Corte de Apelaciones que había ratificado la decisión del juez Griesa. Con lo cual, si la decisión es de rechazo de ese recurso, la sentencia de Cámara queda firme y la suspensión que había tenido lugar hasta que la Corte se decidiera dejaría de tener vigencia. Y Argentina se enfrentaría a la decisión de pagarle a todos o no pagarle a nadie. ¿Será? Cuando es nadie, me refiero a los que tienen bonos que se rigen por ley de Nueva York. Hay bonos de Argentina que no se rigen por ley de Nueva York. ¿Será que fijaron 16 de junio porque empieza el Mundial y que pase lo más desapercibido posible? No creo, ¿no? Que Estados Unidos están tan pendientes de esto. No lo sé, yo creo que es un calendario que la Corte tiene hecho todos los años y por eso los abogados pueden predecir más o menos cómo va a ser, en qué fechas va a ocurrir. Es un proceso más ordenado que el nuestro, donde nuestra Corte decide cuando le parece los temas que tiene en cartera. Allí anualmente se decide qué casos va a tomar de los miles de casos que le presentan, decide tomar muy pocos casos, entre 80 y 100 casos, y allí se anuncia cuáles son los casos que va a aceptar. Doctor Lindo, le agradezco muchísimo este contacto. Gracias muy amable, a ustedes.